Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, desde donde me estés viendo te doy la bienvenida a mi canal, a Conocimiento Estelar. Siempre te repito que en mi canal te comparto información acerca de lo que son las llamas gemelas, evolución espiritual, conciencia, programación, desprogramación de la mente, así que si mi contenido resuena con vos, bienvenido seas. Hoy venía a presentarte una masterclass de llamas gemelas que lleva por nombre también Buscando a mi gemelo, porque todo lo que lleva la masterclass que te voy a presentar tiene que ver acerca de todo lo que yo pude profundizar en mi vida en este recorrido de llamas gemelas, no conociendo a mi divino, nada más teniendo experiencia a nivel cuántico. Entonces quiero que sepas que las masterclass son para personas que ya tienen un conocimiento básico acerca de lo que se está hablando, así que siempre pido todo el respeto para mis videos y para lo que canalizo y lo que también les presento desde lo que es mi experiencia, y respeto basado a mi experiencia. También pido el respeto, así como por mi parte también empiezo a respetar ya a todas las personas, y el respeto también para mi gemelo si en algún momento lo menciono, ok. Recordad que mi canal es basado bajo experiencia, entonces para poder entender el tema van involucradas otras personas. Lo que nos vamos a reservar son los nombres, ok. Bueno, en el recorrido de llamas gemelas te lo voy a presentar así. A mí me lo presentaron como yo sentí que fue muy abruptamente todo lo que yo viví cuando desperté a conciencias más elevadas, pero yo iba a conciencia oscura sin entenderlo. ¿Por qué? Porque todo mundo es así. Entonces no entendía como cuando yo despierto a otro nivel de conciencia, ya más hace 8 años, 7 años, es una espiritualidad muy diferente a lo que yo vivía, ¿verdad? Cuando tenía 12, 13, 14, 15 años. Entonces empiezo a profundizar mucho acerca de el por qué yo siempre le preguntaba a Dios. Yo recuerdo que siempre preguntaba y preguntaba, o sea, yo preguntaba, yo hablo mucho. Y si no lo sabías, parejas mías también se aburren de mí. A veces me dicen que hablo mucho. Entonces es como, solo imagínate las situaciones que a veces uno permitía en las personas, ¿entendés? Entonces en esta masterclass quiero enseñarte cómo podemos transformar el dolor, cómo podemos transformar la herida en amor, en superación de tu energía, de tus ganas de vivir. Es un sentir que nadie te lo da. O sea, cualquier persona que me esté viendo, si sos llama gemela, vos sabés de lo que te hablo. Puedes tener todo lo que tengas, todo lo que hayas querido en el plan material, y puedes tener un gran vacío que vos ya no sabes qué hacer, ¿entendés? Aquí viene todo lo que entra del linaje y que me empiezo a dar cuenta. Yo me empiezo a dar cuenta, pues desde pequeña me daba cuenta, pero todas las soluciones que yo tenía, ¿ok?, que yo sabía, eran soluciones basadas desde la ira, desde el enojo, desde la venganza o desde el bloqueo, ¿entendés? Siempre era eso, y yo me di cuenta de eso pues cuando empiezo a saber la información de la luz, y me doy cuenta pues que yo vivía en una comunidad así, con amigas así, entonces todos somos así, y como yo iba a saber que había otra forma de ser, ¿entendés? Esto nos pasa a todos. ¿Por qué? Por eso se dice, nosotros estamos todos en diferentes conciencias, todos lo pensamos de diferente manera. Por ejemplo, mi mensaje a vos te puede parecer algo que te puede instruir mucho, porque tal vez estás viviendo lo mismo y ya más o menos sabes qué decisión puedes tomar basado a lo que yo ya estoy experimentando, ¿entendés? Entonces algo así es como tener que profundizar mucho lo que es realmente despertar la conciencia a otros niveles. Y este sendero no es un sendero de juego.
a todos nos pasa. A mí me pasó, por ejemplo, yo estaba muy metida en que quería ser una llama gemela, como realmente casi no recuerdo mucho cómo fue exactamente que entró todo, pero ahí fue pues cuando ya estaba yo en una relación y empieza a entrar toda esa información y yo elegí el camino de llamas gemelas, lo elegí, siempre lo he elegido. Nada más que obviamente como todas las llamas gemelas, cuando vos no mirás acción de la otra persona, cuando la persona se queda en su relación, ¿me entiendes? Entonces decir, bueno, pues como tenemos un libre albedrío, vos también tenés que cuidar tu energía. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo digo, bueno, la otra persona ha decidido estar con otra persona, ¿entendés? Mi llama gemela. Entonces yo decido trabajar en mí, ser mi mejor versión, pero poner límites hacia lo que yo quiero, ¿me entendés? Ya no hacia lo que yo ya no quiero que suceda en mi vida. ¿Por qué? Porque lo he experimentado toda la vida. Entonces es como poder dar ese cambio de conciencia donde decís, no, merezco lo mejor de una persona hacia mí. Y eso nos pasa mucho a las divinas en este recorrido de llamas gemelas. Yo sé que muchas divinas se van a identificar con esta parte donde vos das todo, cuando sos fiel, cuando sabes de que hay una pareja divina, donde empezás a descubrir ese mundo, te sos fiel a vos mismo, a vos misma. Y la energía femenina suele confundir el sacrificio con el amor incondicional, y esto fue lo que yo aprendí. De que yo pensaba que, porque no conocía otro amor incondicional más que el sacrificio, ¿entendés? Porque así venía de un linaje así. Todas mis tías, mis abuelas son mujeres muy muy buenas y se quedan en situaciones, ¿me entendés? Con las parejas porque quieren, porque aman, así como le ha pasado a uno, ¿entendés? Has estado con... en mi caso, con mi expareja, en las buenas, en las malas, con y sin dinero, hasta durmiendo en el suelo, durmiendo en el carro, ¿entendés? Entonces todo esto se mira, ahí se mira lo que es el amor verdadero y lo que es el amor también condicional. Y ahí vas entrando también entrando a saber que no es lo mismo amor incondicional con sacrificio, ¿entendés? Cuando vos haces algo por sacrificio, porque dijiste, lo dijiste porque tenés tu palabra, pero no hay sentir, entonces tampoco hay fidelidad, ¿entendés? Todo esto es como lo que venís aprendiendo en tu recorrido de llamas gemelas, de que no hay nada aquí afuera, ni siquiera tu gemelo, que pueda representar la infidelidad de lo que vos puedes serte infiel. Entonces siempre tenés que ver en qué parte vos te estás siendo infiel, porque no somos infiel en muchas cosas. Mira, una de las cosas que yo me daba cuenta que me era infiel era, por ejemplo, yo decía, ya no le voy a hablar por tal motivo y porque me quiero, me amo, pero regresaba entonces, regresaba a mis patrones de antes. Y lo mejor que puedes hacer ahí es cortar es, aunque duela, no importa lo que te traiga la situación de la vida, las situaciones que te tenga que traer, lo que vos necesitas para poder tomar una decisión, para poder hacer lo correcto. Y así es como vos vas cambiando tu nivel de conciencia en tu vida, basado a lo que te ha pasado. Y por ejemplo, cuando yo abro registros akáshicos, que no sabían que era, yo no sabía que era registros akáshicos, estaba pasando una confusión mental muy muy grande, porque empiezo a ser más consciente de mi clarividencia. Esto fue pasadito ya yo ya había dejado de leer cartas cuando me pasó esto, pero es tanta la información que como tampoco tenía parte de la otra parte de información que ya estaba activa en la tierra, pero yo no sabía que estaba activa, mi llama gemela ya la estaba trabajando, entonces yo no entendía casi nada de esta información. Y esto es la masterclass que quiero darte. Quiero que te replantees si tu llama gemela es tu llama gemela. Quiero que te lo replantees, porque yo no estoy con mi llama gemela, pero sé que es mi llama gemela. Es algo que ya no lo dudas. Cuando vos conoces a tu verdadera llama,
se acaba todo. O sea, se acaba todo lo que pasaba terrenalmente. No sé, se activa algo. Recuerden las canalizaciones que yo les he entregado, que nos daban, que las parejas en el colectivo, cuando estaban en unión, cuando estaban en su fusión, activan códigos crísticos que no se puede tener con alguien más. ¿Me entendés? No puedo tener yo como una pareja alma gemela o una kármica si esa pareja no está destinada a vivir un proceso de llamas gemelas en ese momento. Entonces sí es lo que parte de esto que yo pude aprender de a veces de querer encajar con esta persona kármica, porque no quería enfrentarme a mis emociones en la materia, o no sabía el camino, más bien dicho. ¿Por qué? Porque la otra persona nunca habló, es más, nunca ha hablado, ¿entendés? Entonces, y es una llama gemela activa, que él ya hace misión de alma, él enseña a las personas, tiene una mente psíquica similar, ¿me entendés? A la mía. Sé que es un ser crístico, ¿me entendés? Porque tiene la información, y es aquí donde yo quiero que vos te replantees cuando yo te digo si tu llama gemela es tu llama gemela. ¿Por qué? Porque tu llama gemela tiene que tener el sentir crístico, no religioso, que esto lo aprendí también, porque yo me basaba con que los valores que tenían porque por su tal religión no están así, porque a estas personas, por ejemplo, se llegan a conocer en situaciones donde ellos ya no tienen el control, ¿entendés? Todas las religiones acuérdense que están basadas por el sistema, están basadas bajo el ego, bajo las reglas del ego. ¿Y qué pasa si vos no le haces caso al ego? Viene la ira, viene la venganza. Entonces todo esto empieza a entrar en la mente de estas personas que vienen ligadas a conexiones kármicas. Solo vienen para un aprendizaje, o sea, es parte de eso, para poder despertar algún tipo de luz en vos. Y así me di cuenta de que yo no podía llevarme a nadie a mi recorrido de llama gemela si yo me estoy comprometiendo a estar con mi llama gemela. Entonces, por ejemplo, en las partes donde yo te hablo acerca de las llamas gemelas, que yo estaba con catalizadores, pero la información sigue siendo la misma, porque lo que yo vivía con mi llama gemela, lo mismo que yo vivía con mi llama gemela, lo estaba catalizando en mi catalizador, por eso se llama catalizador, ¿entendés? Entonces, de esta manera empiezo a darme cuenta de que estoy teniendo un camino de evolución donde me están enseñando y mostrando los patrones kármicos, ¿entendés? Los patrones kármicos que tengo que cortar, memorias que no son mías, que vienen del linaje, y cómo ayudar precisamente a estos linajes que son tu familia, que son personas, almas que están aquí recordando quiénes son. ¿Por qué? Porque cuando ellos empiecen a recordar a través de vos, llama gemela, empiezan a recordar lo que vos has llegado o has podido hacer a través de tu trayecto. Por eso es necesario también el vivir y experimentar las situaciones, muchas de las veces de vibraciones bajas. ¿Por qué? Porque vos vas a hacer esa prueba del cambio, ¿me entendés?, del Padre en un ser. Entonces, estos son los corazones que busca el Padre. Y yo me di cuenta que yo era uno de ellos sin quererlo ser, ¿me entendés? La vida me estaba llevando, todo lo que vivía siempre eran como repeticiones. Yo miraba que lo que me pasaba ya le había pasado a mi papá miles de veces, lo que me pasaba ya también a mi mamá ya le habían pasado un montón de veces, en la familia se miraba. Entonces yo me empezaba a preguntar, empezaba a escudriñar, como dice mi alma, a ver qué era lo que había, por qué. Y después, cuando vino mi hijo viene con autismo, y también esto lo pude discernir, porque siempre se sabe que el silencio te está enseñando otro tipo de lenguaje. Entonces, cuando llega mi hijo, conforme yo empiezo a sanar,
emocionalmente, espiritualmente. Mi hijo empezó a hablar como a los 3 años, ahorita tiene 8. Entonces yo me daba cuenta que entre más sanaba yo, entre más armonizaba mi alma, entre más me dejaba guiar por la luz divina, el nene conectaba más conmigo, me enseñaba más cosas, cosas que tal vez mi mamá nunca hizo conmigo, que mi papá nunca hizo conmigo, las empiezo a hacer con mi hijo. Y así me empiezo a dar cuenta que la separación que yo tenía con mi gemelo en esta vida era el poderme reencontrar conmigo misma, porque a través de mí misma, ¿verdad? A través de mi reencuentro, me reencuentro con él también. Entonces es una comprensión muy muy bonita que te deja este sendero de llama gemela, donde también si ya estabas en unión física, por ejemplo, con tu gemelo y se separaron, pues no, el aprendizaje puede hacer que te des cuenta que no hay algo que los pueda separar. Puedes estar con otro hombre, puedes estar con otra mujer, pero el sentir que te dio tu llama gemela en el momento de tu despertar espiritual, en el momento de la fusión, es un sentir que no vas a sentir con nadie más, ¿entendés? Esto es parte de lo que yo aprendí, de lo que mi alma empezó a discernir conforme yo tenía más experiencias, porque yo me aferré mucho a la fidelidad. Yo era infiel, pero cuando yo les hablo de esto es de cuando yo estaba en Guatemala hace muchos años, 15 años. Entonces no es de ahorita. Yo he llevado un proceso donde me gustó empezar a aprender de la luz. Me empezó a gustar todo, porque yo decía, ve aquí en esta meditación, pues conecto con algo que es un amor bien, bien bonito, bien, bien lindo, y el Padre empieza a conectar con vos desde otro plano de conciencia también. Entonces vos lo empezás a discernir también desde otra perspectiva a como la ven en la tierra. Y esto es lo que me empieza a suceder a mí, buscando a mi gemelo, porque yo realmente estaba buscando a un hombre. Así empecé yo mi recorrido de llamas gemelas, buscando esa pareja perfecta que todos buscamos. Entonces después, a través de todo eso, de la separación que tenemos nosotros, que yo todavía no lo conozco, y que solo sé que llega alguien, ¿me entiendes? Que siempre ha llegado, y que llega alguien a conectar conmigo, me empieza a llamar más la atención de adentrarme más a eso. Pero sí, siempre he decidido ser fiel, pero sí tengo mis experiencias. Y, por ejemplo, son como temporadas, y esto tiene que ver dependiendo de lo que haga tu llama gemela. O sea, es un tema profundo. Aquí no es algo que te lo estoy hablando porque es un tema profundo, porque yo me he dado cuenta, porque, por ejemplo, vos tenés que darte cuenta de las situaciones que pasa entre tu pareja y vos, entre tu pareja álmica y vos, dependiendo de lo que, por ejemplo, si vos practicas la fidelidad externa, ok, pero seguís practicando la infidelidad interna, entonces lo que se va a representar afuera siempre va a ser la infidelidad, todo el tiempo. Entonces es el trabajo interno que tenés que hacer para darte cuenta que la infidelidad no viene de la persona que estás atrayendo por vibración de no fidelidad a sí mismo, sino es esa no fidelidad en sí mismo, sí misma, tiene que ser tuyo. Entonces cuando vos te empezás a escoger a vos misma, cuando vos empezás a darte cuenta de la magnitud que tiene el poder crístico, y esto es lo que no entendemos muchos, pero sí existe, porque realmente yo no conocía el amor de Dios, y ahora lo veo más, ¿me entendés? Todo lo que Él hizo por mi familia, por nosotros, siempre estuvo ahí, a pesar que nosotros no teníamos, mis padres no eran fanáticos a ninguna religión, pero te digo que mi mamá vienen de un linaje cristiano, evangélico, mi papá católico,
y algunos trabajaban la santería. Entonces así empiezo a ver yo a través de mis dones todo lo que sucedía y todo lo que del silencio que mi hijo traía, porque mi hijo con autismo, nuestros niños con un silencio traen una verdad que hay que revelarse, que en la familia la han visto pero no la pueden hablar. No son valientes, no han llegado a la conciencia de decidir por la justicia de lo que es, ¿me entendés? De lo que es divino, de lo que es verdad, de lo que es real. Y de aquí también entraría esto del sacrificio, ¿verdad? Yo me sacrifico porque yo amo a esta alma, entonces no hablo, entonces no digo. Entonces aquí viene el sacrificio, pero siempre recordá el amor incondicional. Es que el que vos perdones y que sigas queriendo a una persona no quiere decir que te tenés que quedar con él o con ella, ¿entendés? Entonces así es como empezás a integrar ese amor incondicional y que empiezo a encontrar yo en mi recorrido a través de cómo llegó a despertarme mi hijo. O sea, mi hijo era importante siempre para mí. Él me ha venido a enseñar el lenguaje del silencio, el lenguaje divino, de la energía, porque mi mente nunca estuvo calmada, nunca. Y tuve que aprender. Entre este recorrido, uno aprende a ser fuerte, a ser valiente. Tenés que pasar todas estas etapas de cuando vos le decís al Padre, yo quiero empoderamiento. No creas que te va a mandar una energía y te empoderas, no. Nos trae experiencias para podernos empoderar. Aquí entra todo lo que tiene que ver con las tinieblas. El Padre, ¿cómo Él te prepara? Vos tenés que toparte gente en brujería, en santería, con esto que te engañan, que todo lo que puedas ver negativo afuera, lo tenés que vivir para poder tener un empoderamiento espiritual sano. Desde un poder donde vos no puedes hacer nada. Si alguien te llegase a hacer algo, vos sabés que incluso hasta eso es divino, ¿entendés? Y vos tenés que trabajar con ese sentir de lo que el Padre pudiese estar haciendo en tu vida, ese sentir del cambio, del expresar, del manifestar también. Y esto es lo que empezó a suceder en mi vida, que mi alma me pedía cada vez más, buscar más de eso que a mí me gustaba. Empiezo a despertar dones, empiezo a leer cartas de la nada, pero a mí me empezó a gustar porque yo me di cuenta que no era como lo decían en mi familia. Por ejemplo, del lado cristiano, pues es pecado, no sé, pero ahora entiendo por qué es pecado, ¿entendés? O sea, no es que sea pecado, es que si vos no tenés el conocimiento, no puedes meterte ahí, ¿ya entendés? Porque vos, al meterte al mundo espiritual, entramos a esa cuarta dimensión donde está todo, lo bueno y lo malo. Y si vos no tenés, sos ingenuo o ingenua, a mí me pasó eso. Si vos no tenés esa experiencia y sos ingenuo o ingenua, llegas ahí y hacen y deshacen con vos. Entonces tenés que tener un empoderamiento crístico y saber cómo trabaja esas líneas del tiempo desde el plan cuántico. Y aquí cuando vos empezás a trabajar con eso, vos estás trabajando con tus dones. Y tus dones te llevan a tus registros akáshicos, que esto fue lo que a mí me sucedió. Esto es lo que ha pasado buscando a mi divino. En mí empiezo a recordar quién soy y empiezo a ver cosas de él y mías en otras vidas, pero yo no sabía quién era. Se me revelaba, pero no sabía quién era porque nunca me habló y yo sí lo canalicé y todo, pero es que realmente no creía en lo que estaba viviendo. Y esto es algo que vos tenés que empoderar también, tu verdad, lo que el Padre te ha dado. Por eso digo que mi podcast, mi masterclass es para personas que ya tienen conocimiento del tema y que estás en esto, que estás en este viaje y que sabes que cuando te hablo de algo crístico es algo que manda el Padre, no es algo que yo me invento ni que nadie se inventa, porque todos vivimos lo mismo desde ese plan crístico, desde ese plan de amor. Y muchas de las veces a mí en mi recorrido buscando a mi gemelo también perdí amistades porque muchas de las veces me tocó escoger entre
pues entre él y otras personas, o seguir el camino o perder esto, ¿entendés? Y aquí se empieza a mostrar ese amor incondicional que yo sé que en algún momento les llega a los divinos, ¿entendés? De que por X motivo no pude estar ahí porque no entendía, y por eso yo decido enseñarle a esas personas que tal vez no están entendiendo tampoco su camino. Yo sé que mis palabras pueden ser de mucha ayuda, o van a ser, yo lo sé, son de mucha ayuda. Y así es de que como empiezo yo también a ayudarme a mí misma utilizando mi inteligencia, entonces me rendí. Y ya dije yo, ya no, ya todo, ahí es donde llegó el momento de la rendición para mí. Porque como mi gemelo se rindió en el camino, no lo sé, yo no sé. Pero él tiene pues una llama gemela. Pero yo le hablé del camino y me dijo que él no sabía nada de eso. Y entonces se me hace raro porque todos sabemos lo que son las llamas gemelas, ¿sí entendés? Y que aquí no nos podemos mentir, no se miente. Entonces yo empiezo a preguntarle más al Padre, empiezo a indagar yo misma lo que le estaba pasando a mi gemelo. Entonces cuando yo logro ver lo que le sucede y lo que pasa, yo me alejo. Entonces ese es el punto donde vos llegas a la rendición, donde te alejas del amor, porque vos le querés, vos le amás, pero tiene que enfrentarse a lo que ha hecho, ha dicho, ¿me entendés? Es una consecuencia de su acción. Y de igual manera en mí. Y a mí me pasó con mis catalizadores, que yo pensaba que eran mis llamas gemelas, pero no, pero siempre se seguía hablando del tema. Eso que vos sentís es tu llama gemela. Eso que yo siento cuando siento amor es mi llama gemela. Cuando yo siento una conexión es mi llama gemela. Pero muchas de las veces es necesario el desconecte de la energía, porque es necesario que se trabaje un poco más el desapego de cualquiera de las dos partes. Yo lo puedo estar trabajando en mi familia, él o ella lo puede estar trabajando con su pareja, así, hasta que cuando se trabaja el desapego, entonces el universo pone las situaciones y ahí es donde vos tenés la oportunidad, ¡pum!, de cambiar tu realidad. Y pues así empiezo yo entonces a darme cuenta que eso funciona así, y empiezo a indagar en mi mente, a darme cuenta del potencial que tenía como una mujer sanadora, y que cómo es de que descubro que soy una mujer sanadora. Lo primero que la gente te empieza a decir siempre, pero yo sentía raro porque siempre los hombres y las mujeres tenían diferentes situaciones hacia mí, y todos me decían, es que yo cuando lloro con vos y después me siento bien, pero yo decía sí. Al principio yo me quedaba cargada porque no sabía cómo manipular la energía tampoco de la persona. Y esto es el trabajo psíquico que hacemos en el recorrido de llamas gemelas, el que vos empieces a manipular la energía de oscuridad y de luz para que cuando se te presente vos la transformas en amor y puedas ayudar al otro ser humano. Entonces así me empiezo a dar cuenta yo en muchas cosas, y por ejemplo el potencial que tenía de despertar algo en alguien, y por ejemplo ahí empiezo a darme cuenta del potencial en mi energía sexual. Y, por ejemplo, yo conocí a alguien y nunca pasaba nada, pero entonces de repente al mes así me llegaba y me hablaba y me decía, yo no sé qué tenés, pero desde que yo te conocí, desde ese día tengo la energía sexual despierta. Entonces yo no sé, pues yo no sabía ni qué explicación dar, porque la verdad que no entendía. Yo no. Pero esos son, cuando vos provocas esto en otra persona, habla mucho de tu conocimiento en manipulación de la energía sexual. Entonces a eso me estaba enseñando, yo empecé a descubrirme así. Así es como empiezo a descubrir el potencial que tenía con la energía, la manipulación en la energía. Y empecé a conocer a mis ancestros, empecé a conocer
el linaje de donde venía y que lo honro y que lo respeto en este momento. Que yo sé que todo el aprendizaje que yo tuve era para mi mayor bien, para poder despertar mis dones, para saber hasta dónde llegaron mis ancestros y hasta dónde pudiese estar alguno de las almas de ellos. Y para poderlos rescatar, vos tenés que rescatarte a vos mismo, a vos misma, en este aquí y ahora, en esta realidad. Entonces al rescatarte vos mismo, vos misma, podés ayudar a rescatar a tus ancestros. Eso es lo que trae el aprendizaje de llamas gemelas y cómo desprogramarnos de todo lo que nosotros no somos y cómo reprogramarnos desde la conciencia crística. Pero requiere un querer, ¿me entendés? Un compromiso en tu relación con tu llama gemela. Entonces el aprendizaje siempre va a estar separados o juntos, eso no importa, dependiendo de lo que tengan que cruzar, esa es la información que les va a llegar. Y vas entendiendo un poco más cómo se manipula la energía, cómo ha sido manipulado o manipulada a través de la Matrix, y es donde empezás a desconectarte con todo lo que tiene que ver el sistema. Entonces aquí es donde empezás a poner en práctica la fe en el Padre, ¿ok? A pesar de todo lo que está pasando en mi realidad, yo me enfoco en mi sentir, en estar bien, en seguirme buscando, en seguir reprogramando mi mente, en cómo pienso. Y cuando vos lo empezás a pensar, lo empezás a manifestar. Pero tiene que haber un sentir de querer. Porque y aquí es donde decimos, si vos lo sentís, lo tenés que hacer para poderlo manifestar. Y esto se llama coherencia. ¿Me entendés? Lo siento, lo pienso y lo quiero y lo manifiesto. Y esto aprendemos las llamas gemelas. Entonces empezar a ser coherentes desde cero. Aprendemos estando arriba y estando abajo. Esto es para todos, porque es el mismo aprendizaje. Vas abajo, subís arriba, después vuelves a bajar y el mismo tiempo te empieza a enseñar a cómo, y el mismo recorrido te empieza a enseñar a cómo poder apoyar a tu llama gemela en los tiempos de crisis, en las bajas que muchas de las veces tiene y en las altas también, y empezarse a reconocer desde un nivel de amor y de compasión. Esa es la conciencia que vos empezás a trabajar con tu llama gemela cuando estás en separación. Un nivel de conciencia de amor, de compasión, de integración y de querer siempre el bien para él o para ella, así como lo estás queriendo para vos, hay que desearlo para él y para ella o para ella, y después con todos los demás. Entonces me pasó también en esta parte de la integración del amor incondicional y de la compasión. Cuando entras en un sentir muy feo por lo kármico, por la pareja kármica de tu llama gemela, yo lo tuve que trabajar mucho, que no tienen ni idea, pero lo necesitaba. Ahora me doy cuenta que lo necesitaba, porque ahora digo, wow, las cosas que yo hice, pero qué bonito. ¿Sabes por qué? Porque entiendo, ya eso te ayuda a ya no criticar a la persona, por ejemplo, a la que estuvo en una adicción, o a la que está en una adicción, ¿me entendés? O a la que está en un camino tal vez no muy sano, pero tampoco la vas a criticar. Vos podés crear un momento mágico y divino con esa persona, en la conciencia que esté, no importa. Pero ¿qué le estás integrando vos a él o a ella desde el amor, tu luz, tu sanidad? ¿Entendés? Entonces, todo esto vos lo puedes transmitir. Y si vos ya has pasado por etapas de abuso y todo eso, vos podés despertar en otras personas la sanación emocional del abuso. Por ejemplo, despertás el síntoma. La persona puede llegar a la emoción. Entonces, cuando llega la emoción, puede empezar su sanación. Y esto es lo que a mí me dijeron, me explicaron que esto sucedía, por ejemplo, cuando esta persona me dijo así, que yo le dejaba esa energía pues sexual, así como activa. Entonces eso tenía que ver porque algo estaba trabajando, o sea, mi alma estaba trabajando algo en el alma de él, en su cuerpo se despertó ese sentir
para que pudiese trabajar algo en él o en ella, ¿entendés? Todo lo que estaba viviendo él o ella en ese momento. Y de mi parte, pues también empezar a discernir cuál es el aprendizaje para mí. Y todo esto me empieza a llevar al recorrido que tengo con mi llama gemela, a buscarme, a encontrarme. Llegué a situaciones bien grandes porque no daba con mi llama gemela y yo me sentía frustrada porque ese ser me hablaba y me decía que fuera con él. Eso era lo peor, de que me decía que fuera y yo no sabía qué hacer, yo a dónde voy. Yo iba con la persona con la que estaba en ese momento y no. Y yo miraba, no, pero es que si me lo está diciendo, me lo tiene que decir aquí mismo. Entonces empiezo a canalizar mucha información en ese momento. Abro registros akáshicos, pude ver quién eran vidas pasadas, muchas vidas, y como cosas que vivía, y pude entender, o sea, todo lo que a mí me mostraban, pude discernir que lo que me mostraban era para poder sanar mi presente. O sea, yo sí sabía, y no era que me emocionaba porque me decían que yo era esto, el otro, pero en un momento llegué a sentirme loca. Entonces yo menciono como a 2 personas acerca de lo que yo fui en vidas pasadas. Pero al principio viví persecución, pero nadie me pudo ayudar, nadie. O sea, yo solita tuve que salir de eso, nadie me pudo ayudar. Y esto es lo que quiero enseñarte de lo del recorrido de llamas gemelas, que cuando vos estás en separación con tu gemelo, con tu gemela, es necesario que vivas tu recorrido por vos mismo, vos misma, para que no pauses el sendero que te está llevando a la luz. Y esto tiene que ser todo totalmente incondicional. O sea, para que vos empeces a caminar en el sendero de llamas gemelas, no tiene que haber mentira. O sea, es un trabajo bien grande. O sea, todo esto es algo crístico. Por eso le llamamos crístico. ¿Por qué? Porque lleva verdad, porque lleva compasión, porque aunque la otra persona te esté haciendo lo que te está haciendo, o en algún momento vos también bajo tu ira hagas algo, vos sos capaz de revertir todo eso a través de tu conciencia crística, porque no vas a permitir de que el mal llegue a la persona. ¿Por qué? Porque va a regresar a vos lo mismo. Entonces vas aprendiendo a ser como el mago en la tierra, a cómo manipular la energía, lo que me están mandando, ¿entendés? Y así me voy como liberando de creencias, de pensamientos que venían del linaje. Y yo repetí muchas situaciones que se vivieron en el linaje, que yo después me empecé a dar cuenta. Por ejemplo, todo lo que callaban, lo que no se contaba de la hija, ¿me entendés? De los tíos, todas esas situaciones así. Yo me empiezo a dar cuenta que las repito, las empecé a repetir. Y me di cuenta que en eso también venía mi hijo con autismo. Entonces yo empiezo a relacionar que cuando yo empiezo a hablar las situaciones que a mí me pasaban, no que a ellos les pasaban, sino lo que a mí me pasaba, mi hijo se empieza a liberar. O sea, yo empiezo a recordar quién soy, empieza la sanación en mi corazón y mi hijo también empieza a hablar. ¿Entendés? Entonces ellos nos vienen a enseñar un tipo de lenguaje emocional y espiritual para que vos puedas prepararte para vivir en tu quinta dimensión. No hay violencia. Otra de las cosas que es bien duro el poder hacer ese cambio de tercera dimensión a quinta dimensión, porque tenés que eliminar la violencia emocional, verbal, espiritual, lo que sea. Lo tenés que ir eliminando de tu vida, porque representar el camino crístico es más allá de lo que vos vivís en la parte terrenal. No hay nada en la parte terrenal que te pueda parar el seguir haciendo tu camino de buscarte, de buscar a tu alma. Entonces llegas a un punto, yo llegué a un punto donde yo ya, pues es que no me hacía feliz. Mira, yo tenía todo lo que quería, siempre. Ahora lo veo que yo fui buena manifestadora, buena manifestadora. Siempre he estado casi en contra todo el tiempo de lo que es el trabajo en la materia. No estoy en contra del emprendimiento, estoy en contra del trabajo en la materia y de estar anclados al sistema. Entonces siempre
siempre tenía pensamientos como de hacer siempre las cosas por mi cuenta y todo esto me llevó como a estudiar un poco más mi mente. Y me di cuenta, leyendo algunos libros, me empecé a dar cuenta que era narcisista, que habían cosas que yo era muy buena, pero también tenía cosas que inconscientemente estaba haciendo que no eran tan sanas. ¿Entendés? Pero esto me hace aceptarme. A mí no me espanta ni tampoco me da vergüenza hablarte acerca de lo que he vivido, acerca de lo que me ha pasado. Y tal vez a mi familia no le puede gustar, pero mi alma se siente bien. No sé por qué, porque yo sé que tal vez muchas o muchos que están pasando situaciones de abuso emocional, verbal, psicológico, espiritual, como lo estés viendo, sufren en silencio. Nadie lo sabe, pero vos y yo lo sabemos, ¿entendés? Entonces, para mí es un gusto y un placer siempre abrirme a enseñarte desde mi experiencia. Entonces, buscando a mi gemelo, de esta manera me empiezo a encontrar a mí misma. Y empiezo a encontrarme personas, amistades con las que me reflejaban algo. Yo me peleaba por algún motivo, no nos hablábamos, dejábamos de hablar y después me daba cuenta del patrón que él o ella tenía y de que tenía yo, o sea, el patrón en común que nos unía. Y así en todo. Y empecé a dejar el juicio. Ahí empecé a dejar el juicio porque me di cuenta que no puedo aquí criticar a nadie. O sea, tengo que hacerme responsable de lo que me está sucediendo, de lo que he hecho en mi vida. Entonces, que nadie me podía venir a salvar. Y el único que me salvó fue Jesús, su iluminación. Fue Dios, nuestro Padre. La iluminación de Jesús, es como recordé, tuve viaje en el tiempo, tuve muchas cosas espirituales tan bellas, tan lindas, que a mí no me cabe duda de la existencia del Padre. Y aunque sé que no es fácil, porque hay personas que miran mi canal y piensan, no sé, como están en la religión, ven las cosas muy fuertes, pero esto fuerte es lo que pasa en la realidad en una persona, ¿entendés? Eso fuerte es lo que pasa en las familias. Eso fuerte es lo que nadie habla, ¿entendés? Entonces es un privilegio para mí ser parte del testimonio, de seguirte ayudando en tu recorrido de llamas gemelas, de poderte enseñar lo que muchas de las veces ya no debemos de hacer, porque yo ya estuve ahí y porque debemos de hacerlo desde la conciencia crística. O sea, ya no tenés que estar ahí desde la inconsciencia, ¿ya entendiste? Por ejemplo, yo voy a bailar, no voy a bailar, pero si me invitas a salir y yo te voy a decir que sí, vamos a ir a bailar. Ya sé que no es lo que, por ejemplo, a todo lo que yo me llevaba en una discoteca, lo que hacía en una discoteca era por el alcohol que tomaba, ¿entendés? Porque puedo estar en una discoteca y puedo estar en mi rollo y no necesito el alcohol, me la paso súper bien, ¿entendés? Entonces esto fue conocerme a mí misma desde mi conciencia. No me gustó conocerme desde mi inconsciencia, y la inconsciencia es todo lo que ha vivido tu linaje. Y mi conciencia también ha sido todo lo que ha vivido mi linaje. Entonces hay almas muy bellas que han vivido situaciones, pero que solo lo estás recordando, y que eso no tiene que ser parte de tu presente para nada. Para nada. Siempre integrar la información desde el amor. Y doy con mi llama gemela cuando empiezo a darme cuenta que la equivocada era yo. Porque esa persona ya me estaba buscando desde hace mucho tiempo, y la que estaba equivocada era yo, y por estar en lo kármico, ¿ya entendiste? Pensando que eran mis llamas gemelas. Por eso es de que desde el principio te replanteé en esta masterclass de llamas gemelas, de preguntarte si tu llama gemela es tu llama gemela. Te voy a decir las diferencias que yo tuve con mis catalizadores y con mi llama gemela. A pesar que no hay interacción,
¿me entendés? De la materia no hay. Pero te voy a decir las diferencias. Por ejemplo, es que es yo en una versión hombre. Ya, o sea, ahí y le reconocí como algo incondicional. No es el mismo amor que sentís. Por ejemplo, yo con mis catalizadores sentía mariposas en el estómago, me sentía emocionada, esto es más profundo. Las llamas gemelas, tu gemelo o tu gemela te despierta, tu verdadero gemelo te despierta un sentir. Cuando se está haciendo la fusión, se está dando el enojo de él o de ella junto con el tuyo. Solo imagínate, y vos tenés que armonizar eso. Por eso el aprendizaje que yo tuve de ir sola en el sendero de llamas gemelas. No podía estar con nadie más porque me iba a la oscuridad de la persona. ¿Por qué? Porque mi misma vida me estaba llevando a mi oscuridad. Entonces atraía hombres en oscuridad, ¿entendés? Entonces cuando vos soltás esa oscuridad, empezás a ser vos, empezás a ver el nivel de inteligencia que tenés para crear, procrear de lo que te esté diciendo tu ser crístico. Entonces se empieza a mover en tu vida. Pero muchas de las veces duele porque no es fácil. Muchas de las veces tenés que soltar a mamá, a papá, pero no desde el enojo, desde la ira, sino desde ese problema que hubo y empezarlo a transformar. O sea, si hubo un problema con mamá o papá, empezar a trabajar en vos mismo, vos misma, para ir cambiando la ira en amor. Porque, por ejemplo, hay hijas que se pasan hasta una vida sin hablarle a mamá o papá por algo que les hicieron. Entonces, el poder llegar a ver a tus padres incondicionalmente en cualquier situación también habla mucho de ese amor incondicional que puede estarse despertando en vos. Y que a mí me ha tocado recordar y aprender en mi ser, de a pesar de lo que esté pasando, pues son mis padres. Siempre ese sentir no se cambia, ¿entendés? Esto es lo que te lleva el camino de llamas gemelas, el poderte reconocer en tus padres, el poder reconocer tu propio ser, de qué estás hecho, precisamente de lo que sos capaz de hacer desde tu oscuridad en esta tierra. Cuando querés algo y no te sale bien. Cuando las cosas no se te dan como querías que fueran. Cuando el hombre no te salió como querías. La mujer no era lo que pensabas. Entonces ahí es donde viene tu empoderamiento, donde viene tu cambio, donde vos venís e integrás. No se integra pensando las cosas. Se integra en el momento que sucede. Cuando vos pensás las cosas, lo puedes utilizar como una introspección. Yo cuando pienso, es que no sé, yo soy bien profunda. A mí, mi gemelo me ha llevado a ser profunda. Yo realmente no sé si él, pero yo sé que es profundo. ¿Entendés? Porque soy muy profunda yo, en todo. Soy muy... Cuando alguien dice que me quiere, yo en las acciones, ¿me entendés? ¿Qué tipo de cosas haces para darme a entender que me amás, que me querés, ¿me entendés? En momentos de situaciones donde tenés la oportunidad también de lastimar a alguien y no lo haces, eso es amor incondicional. Porque si yo puedo lastimar a alguien y sé que le va a doler y lo hago, entonces estoy dando ese sentir desde la ira, desde el enojo, y no les digo que no lo he hecho. Muy probable, cuando recién empecé a hablar, yo hablaba desde mucho ego, pero ahora lo entiendo, ¿entendés? Desde que conozco a mi gemelo lo entiendo también. Pero yo soy de un linaje así, yo no puedo cambiar las cosas y tampoco quiero cambiarlas. A mí me encanta mi historia, me encanta lo que he vivido, a pesar que ha sido de dolor, pero no, hombre, ha sido de superación emocional, mental, espiritual, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso ya vendrá en la materia más adelante. Entonces todo esto te deja el camino de las llamas gemelas. No hay nada externo que vaya a ser un sendero más bendecido, más de compasión, de más amor, de más bendición, que llevas desde una verdad, desde lo que sentís, querés hacer. ¿Entendés? Hay cambios que son necesarios para que tu linaje deje de sufrir.
Y esto es profundizarte más en el tema. Hay personas en tu familia que no han sido capaces de romper situaciones kármicas. Entonces vos estás ahí para eso. Si vos lo has vivido es para que lo cortes, ¿entendés? Y lo dejes desde el amor, ¿entendés? No significa que vas a regresar con la persona o que vas a regresar a ser una gran amiga, un gran amigo con él o con ella, pero desde el amor, estar al servicio de él o de ella en cualquier momento que lo necesite, ¿entendés? Eso es amarle incondicionalmente. Entonces espero que te guste esta masterclass que te di, te llama Gemelas, que se llama Buscando a mi gemelo. Y vamos a seguir una segunda parte. Esto era lo que tenía para vos, así que te mando un gran beso, un gran abrazo, como siempre, mis mejores energías. Nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.